Título: El sermón prohibido. Nunca pensé que una simple curiosidad podría abrir las puertas del infierno. Mi nombre es Mateo, un joven sacerdote encargado de la vieja iglesia del pueblo de San Bartolomé. Un lugar olvidado por el tiempo y la luz. Todo comenzó el día en que encontré aquel viejo manuscrito escondido tras la estantería del altar. El pergamino era amarillento, con letras antiguas que parecían temblar en la penumbra. Al principio, pensé que era solo un sermón olvidado, perdido entre las páginas de la historia. Pero cuando empecé a leer en voz alta, sentí que el aire cambiaba, como si la misma oscuridad se acercara sigilosamente. Las palabras tenían un poder extraño, casi hipnótico. Frases que hablaban de un pacto sellado en sangre, de puertas invisibles que conectaban este mundo con el abismo más profundo. Mientras pronunciaba aquellas sentencias, un viento gélido recorrió la iglesia, apagando las velas y dejando un silencio sepulcral. De repente, un sonido bajo y constante comenzó a escucharse, como un susurro lejano que llamaba desde más allá. Sentí una presencia, una mirada invisible que me atravesaba el alma. Supe en ese instante que había despertado algo que jamás debió ser perturbado. Al cerrar el libro, la oscuridad parecía más densa, y fuera de la iglesia, las sombras comenzaron a alargarse, retorciéndose en formas que desafiaban la lógica. El pueblo, tan pacífico hasta ese momento, se volvió un lugar extraño, donde los ojos de los vecinos reflejaban miedo y secretos ocultos. Esa noche, escuché gritos lejanos mezclados con risas macabras, y vi figuras oscuras desplazándose entre las calles desiertas. ¿Qué había abierto con aquel sermón prohibido? ¿Qué horror había liberado sin querer? Ahora sé que el manuscrito contenía un sermón maldito, capaz de abrir puertas a un mundo infernal, donde fuerzas oscuras esperan ansiosas cruzar al nuestro. Mi misión, aunque no la pedí, es encontrar la forma de cerrar esas puertas antes de que el infierno invada nuestra realidad. Pero, ¿cómo luchar contra algo que no puedes ver ni tocar? ¿Cómo enfrentarte al mal cuando él ya está dentro, susurrando en tu oído, prometiéndote poder a cambio de tu alma? El verdadero sermón apenas comienza. Título: Las sombras que susurran. Desde aquella noche en que el sermón prohibido abrió la puerta invisible, el pueblo de San Bartolomé cambió para siempre. No fueron solo las sombras alargadas ni el viento frío. Fue algo más profundo, más inquietante. Empezaron los susurros. No eran voces comunes. Eran murmullos que se colaban por las grietas de las paredes, que rondaban en la penumbra de las habitaciones y que se posaban en los oídos de los habitantes como una maldición invisible. Yo los escuchaba en la sacristía, en la oscuridad después de las misas. Voces que decían mi nombre con tono burlón, que repetían frases incomprensibles, mezclando palabras antiguas con amenazas veladas. Los aldeanos comenzaron a cambiar. Miradas perdidas, pasos vacilantes y un miedo que se volvía obsesión. Algunos decían haber visto figuras oscuras, sombras que parecían humanas, pero sin rostro, que se desvanecían al parpadear. Fui a visitar a doña Isabel, la anciana del pueblo que conoce leyendas y secretos, con la esperanza de encontrar respuestas. Me contó sobre una antigua maldición que pesaba sobre la iglesia, sobre un sermón prohibido que hace siglos despertó al demonio que habita en las sombras. Mateo, me advirtió con voz temblorosa, esas sombras no solo susurran, buscan poseer, corromper el alma de quien las escucha. Debes tener cuidado. No confíes en tu propia mente, porque la oscuridad te hará dudar de todo, incluso de ti mismo. Aquellas palabras se clavaron en mi espíritu. Sentí que algo dentro de mí cambiaba, que un frío helado me recorría la columna vertebral. Esa noche, en la iglesia, el silencio se volvió insoportable. Las sombras parecían acercarse, envolviéndome, intentando susurrar secretos oscuros. Intenté rezar, invocar la luz, pero las palabras me salían entrecortadas, como si la sombra misma estrangulara mi voz. ¿Era real o era mi mente cayendo en la locura? Mientras luchaba contra aquel tormento invisible, comprendí que el sermón prohibido no solo abrió una puerta física, sino también una grieta en la mente y el alma de cada uno en San Bartolomé. Las sombras que susurran eran la antesala del infierno que lentamente se acercaba. Y lo peor es que sentía, con cada susurro, que algo dentro de mí empezaba a responder. Título: El eco del pasado. El miedo no solo se sentía en el presente, parecía resonar desde un pasado oscuro, oculto tras los muros de la iglesia de San Bartolomé. Decidí escarbar en los archivos antiguos, buscando respuestas que pudieran explicar el mal que desperté sin querer. Encontré registros polvorientos, escritos en tinta desvanecida, que hablaban de un antiguo sacerdote llamado Padre Julián, desaparecido misteriosamente hace más de un siglo. La leyenda decía que él había sido el primero en leer aquel sermón maldito, y que después de hacerlo,
El pueblo sufrió una serie de tragedias inexplicables. Un diario olvidado revelaba sus últimos días, voces que lo atormentaban, sombras que lo seguían, y un pacto oscuro sellado con sangre en el altar. Sus últimas palabras eran un grito desesperado, una advertencia que nadie quiso escuchar: el abismo no se cierra con plegarias, sino con sacrificios. Mientras leía, sentí una presencia detrás de mí. Me giré, pero no había nadie, solo el frío, penetrante, como si el pasado mismo estuviera susurrándome a través del tiempo. Comprendí entonces que no era solo mi voluntad la que había abierto la puerta infernal, sino la repetición de un ciclo maldito que se había extendido por generaciones. El padre Julián no fue una víctima accidental, sino el primer guardián de un secreto que debía permanecer oculto. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué ahora? Tal vez el destino me eligió para terminar lo que él no pudo. La iglesia, los susurros, las sombras, todo era parte de un eco que me llamaba a enfrentar un horror ancestral. Esa noche, mientras cerraba los libros, una voz tenue y quebrada llenó la sacristía: Mateo, no huyas, el pasado es la llave para cerrar la puerta. Un escalofrío me recorrió. Sabía que el verdadero sermón, el que había leído, no era solo un texto maldito, sino una llave. Y para cerrar la puerta al infierno, tendría que desenterrar todos los secretos enterrados en la memoria del tiempo. La batalla apenas comenzaba, y el eco del pasado retumbaba más fuerte que nunca. Título: La primera víctima. El aire en San Bartolomé estaba cargado de una tensión invisible, una sombra que parecía crecer con cada hora que pasaba. Esa noche, la oscuridad se volvió más profunda, y el pueblo despertó con un grito que heló la sangre. La primera víctima apareció. Era don Emilio, el herrero del pueblo, conocido por su fortaleza y carácter invencible. Lo encontraron al amanecer, tendido en el suelo frente a su taller, con los ojos abiertos en un horror inexplicable, y sin rastro alguno de violencia física. La gente comenzó a susurrar, temiendo que el mal que desperté se había cobrado su primera alma. Nadie entendía cómo alguien tan fuerte podía caer víctima de algo que no se podía ver ni tocar. Me sentí culpable, como si el sermón prohibido hubiera marcado a cada uno de nosotros con una sentencia invisible. Intenté consolar a su familia, pero en el fondo sabía que lo que acababa con don Emilio no era un simple accidente ni enfermedad. Era algo mucho peor. Esa misma noche, en la iglesia, sentí una presencia aún más cercana. La sombra que susurraba parecía haber tomado forma. Una entidad oscura que se alimentaba del miedo y la desesperanza. Vi sus ojos, brillando en la penumbra, observándome con malicia. Comprendí que la puerta que abrí no solo dejaba entrar sombras, sino que esas sombras podían destruir, consumir y poseer. Intenté buscar protección en la oración, pero mis palabras se ahogaban en un silencio opresivo. El mal no solo estaba afuera, sino también dentro, infiltrándose en cada rincón de mi mente. San Bartolomé ya no era un pueblo pacífico, era un campo de batalla invisible donde cada alma estaba en peligro. Y yo, Mateo, el joven sacerdote, debía encontrar la fuerza para enfrentar aquello antes de que la oscuridad se llevara a todos, porque la primera víctima solo era el comienzo. Título: El pacto sellado. Las sombras en San Bartolomé no eran simples espectros errantes, eran testigos de un pacto antiguo, sellado con sangre y secretos inconfesables. Mientras más profundizaba en el misterio del sermón prohibido, más comprendía que no solo había abierto una puerta, sino un acuerdo sellado hacía siglos. Revisando antiguos manuscritos en la cripta de la iglesia, descubrí un pergamino oculto, cubierto de símbolos arcanos y manchas rojas que no podían ser solo tinta. Allí, en letras temblorosas, estaba escrito el pacto entre el padre Julián y una entidad oscura: poder a cambio de almas, luz a cambio de oscuridad. El sacerdote prometió proteger el pueblo, pero a un precio terrible, cada cierto tiempo. Una víctima debía ser entregada para mantener cerradas las puertas del infierno. Pero algo salió mal. El pacto se rompió, y ahora las sombras estaban libres, hambrientas y furiosas. Sentí un peso insoportable en el pecho, como si la verdad misma me estuviera asfixiando. ¿Era yo el siguiente en la lista? ¿Podría romper ese pacto maldito antes de que el precio fuera demasiado alto? Mientras meditaba sobre mi destino, escuché un ruido seco en la cripta. Una figura emergió de la penumbra, un anciano con ojos huecos, envuelto en ropas desgastadas. Era el último guardián del secreto, alguien que había vivido para proteger la verdad y advertirme. Mateo, susurró con voz quebrada. Romper el pacto requiere un sacrificio que solo un alma pura puede ofrecer. El mal no se detendrá si no tomas la decisión correcta. La realidad se volvió aún más aterradora. Para cerrar la puerta infernal, debía enfrentar no solo al demonio que había despertado, sino también a mi propia fe y valor.
La noche se volvió eterna. Y el pacto sellado clamaba por justicia. ¿Pero quién sería el sacrificio? ¿Y estaría yo dispuesto a pagar el precio? El verdadero sermón no era solo palabras, sino un llamado a la batalla definitiva. Título: La puerta entreabierta. Desde el momento en que el pacto se rompió, la puerta al infierno permanecía entreabierta, y las fuerzas oscuras comenzaron a filtrarse en San Bartolomé. No era una invasión brutal ni visible, era un susurro que se convertía en gritos silenciosos, una sombra que avanzaba sin que nadie pudiera detenerla. Las noches se volvieron interminables, y la frontera entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba. Los vecinos empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Sus hogares quedaban vacíos, pero el miedo seguía vivo, palpitante, como una amenaza latente. Yo, Mateo, sentía la presión de cada alma perdida, cada grito ahogado en la oscuridad. Caminaba por las calles vacías y sentía miradas invisibles clavadas en mi espalda. Voces que se colaban en mi mente y me tentaban con promesas de poder y salvación a cambio de rendirme. El pueblo ya no era un refugio, sino una trampa mortal. Intenté reunir a los pocos que aún resistían para enfrentar el mal juntos, pero el terror y la desconfianza los consumían. Algunos incluso culpaban a la iglesia y a mí por despertar aquella pesadilla. Una noche, mientras rezaba en el altar, una figura emergió de la penumbra, una mujer de mirada vacía, envuelta en harapos, que parecía flotar entre la realidad y la muerte. Su voz era un eco distante, un lamento que cortaba el silencio como un cuchillo. Mateo, la puerta está abierta, y el infierno ya camina entre nosotros. Susurró con tono desesperado. No queda mucho tiempo. Su presencia fue una advertencia, un recordatorio cruel de que la batalla se estaba perdiendo. Mientras la puerta entreabierta dejaba escapar sombras cada vez más poderosas, comprendí que la única manera de cerrarla era enfrentar mis propios demonios, aceptar el sacrificio que el pacto exigía y encontrar la fe que parecía desvanecerse. San Bartolomé era ahora el umbral entre dos mundos, y yo debía ser el guardián que cerrara esa puerta antes de que todo se perdiera para siempre. El verdadero sermón era una lucha contra el tiempo, contra la oscuridad y contra el miedo que se escondía en cada corazón. Título: El ritual olvidado. En las profundidades de la cripta bajo la vieja iglesia, rodeado de sombras y ecos del pasado, encontré un libro antiguo que parecía respirar. Sus páginas amarillentas guardaban secretos olvidados, un ritual que podría sellar la puerta infernal abierta por el sermón maldito. Cada palabra del ritual estaba escrita en un lenguaje que parecía cantar a la vez que maldecir. Y para realizarlo, debía enfrentar mis peores temores y entregar algo invaluable. La tinta, aún fresca en ciertas partes, hablaba de sacrificios y purificaciones que ningún hombre común podría soportar. Con el peso de la responsabilidad aplastando mi alma, comprendí que el ritual no era solo un conjunto de oraciones. Era un desafío que pondría a prueba mi fe, mi valentía y mi voluntad de vivir. Esa noche, mientras las sombras danzaban al ritmo de un viento inquietante, preparé el altar siguiendo las instrucciones del libro. La iglesia se volvió un santuario profano, un lugar donde lo sagrado y lo profano se entrelazaban en un delicado equilibrio. Al comenzar el ritual, sentí que la oscuridad se rebelaba, intentando detenerme. Voces espectrales y visiones horribles me acosaban, mostrándome pesadillas del pasado y futuros posibles llenos de desesperación. Pero avancé, con cada palabra pronunciada con la firmeza de un hombre que sabe que no hay vuelta atrás. La luz de las velas temblaba, y un silencio absoluto envolvía el lugar, como si el mundo contuviera la respiración. En el momento culminante, el aire se volvió denso y una energía indescriptible llenó la cripta. Sentí que el tiempo se doblaba, que el espacio se contraía, y que la puerta infernal comenzaba a cerrarse lentamente. Sin embargo, el libro advertía que solo el sacrificio de un alma pura podía sellar completamente el portal. Mi corazón latía con fuerza, consciente de que el precio por salvar al pueblo estaba a punto de revelarse. El verdadero sermón no solo era una lectura prohibida, era una prueba que requería más que palabras. Era un llamado a enfrentar la oscuridad dentro y fuera de uno mismo. Y yo estaba dispuesto a pagar el precio, aunque eso significara perderlo todo. Título: Los susurros en la noche. La noche en San Bartolomé se volvió una prisión invisible, y los susurros que antes solo rondaban en la penumbra ahora se colaban en mis sueños, transformándolos en pesadillas vivientes. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba voces que llamaban mi nombre con tono burlón y amenazante. Promesas y mentiras mezcladas en un coro oscuro que parecía arrancarme la cordura poco a poco. Sentía que algo dentro de mí se desgarraba, como si las sombras no solo acecharan mi cuerpo, sino también mi mente y alma. Intenté rezar, pero las palabras se desvanecían en la garganta, sofocadas por un frío que no podía combatir con luz ni fe. Una noche,
Desperté sudando y con el corazón desbocado. Y a la luz temblorosa de una vela, vi la silueta de una figura que se desvanecía en el rincón más oscuro de mi habitación. Su mirada vacía me atravesaba. Y su voz era un susurro apenas audible: tu alma es la llave. Mateo, no la pierdas. Las paredes parecían cerrarse. Y la frontera entre el sueño y la vigilia se borraba con cada susurro que me envolvía. Comencé a dudar de mi propia realidad, preguntándome si la batalla contra las fuerzas oscuras era externa o el infierno que se desataba dentro de mí. Los vecinos del pueblo ya no confiaban en mí. Decían verme hablar solo, murmurando palabras incomprensibles. Y algunos se alejaban con miedo, como si yo mismo fuera un portador de la maldición. Pero yo sabía la verdad: la lucha no era solo por cerrar la puerta infernal, sino por mantener intacta mi propia esencia antes de que las sombras me consumieran por completo. En la soledad de la noche, los susurros seguían y seguirán, recordándome que el verdadero sermón es una batalla interna, un combate por el alma entre la luz y la oscuridad, y yo debía resistir, aunque cada palabra susurrada fuera un puñal al corazón. Título: El sacrificio necesario. La noche se tornó densa y silenciosa, como si el mismo tiempo contuviera el aliento ante la decisión que debía tomar. Sabía que el pacto sellado siglos atrás no se rompería sin un sacrificio, y que ese sacrificio debía ser mío o de alguien de quien yo fuera responsable. En el altar de la iglesia, bajo la luz mortecina de las velas temblorosas, sentí el peso de la responsabilidad aplastando mi alma. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para cerrar la puerta infernal y salvar San Bartolomé? Las voces que antes susurraban en la oscuridad ahora gritaban dentro de mí, reclamando el precio. Cada latido de mi corazón era un recordatorio de la fragilidad de mi humanidad frente a las fuerzas que había desatado. Recordé las palabras del antiguo guardián: solo el alma pura, dispuesta a entregarse sin miedo, puede sellar el portal y devolver la paz. ¿Pero qué significa ser puro en un mundo donde la fe titubea y el miedo corrompe? El pueblo me miraba con ojos llenos de esperanza y temor, sin saber que la salvación requeriría un acto que podría separarme para siempre de ellos. Mientras preparaba los elementos del ritual final, sentí una calma extraña, un silencio interior que contrastaba con la tormenta que me rodeaba. Era la aceptación de que, para cerrar el abismo abierto, debía enfrentar mi propia muerte simbólica. En ese instante comprendí que el verdadero sermón no era solo una condena, sino una prueba de amor, valentía y entrega. El sacrificio no era un fin, sino un comienzo. Y mientras las sombras se cernían a mi alrededor, me dispuse a pagar el precio que el pacto exigía, con la esperanza de que mi alma fuera suficiente para cerrar la puerta que nunca debió abrirse. Título: El falso Salvador. En medio de la oscuridad que envolvía San Bartolomé, apareció un hombre que se presentó como el Salvador, un misterioso forastero que prometía cerrar la puerta infernal sin necesidad de sacrificios ni rituales complicados. Su voz era dulce y segura, sus palabras como un bálsamo para los corazones atormentados. Muchos, desesperados por la esperanza, lo acogieron sin cuestionar. Pero yo, Mateo, sentí desde el primer instante una sombra diferente en su mirada, un brillo que no era de luz, sino de engaño. El falso Salvador comenzó a recorrer el pueblo, ofreciendo soluciones rápidas, bendiciones superficiales y promesas vacías. Su presencia dividió a la comunidad, sembrando dudas sobre mi misión y mi fe. Una noche, decidí seguirlo en secreto hasta un claro en el bosque, donde presencié un ritual oscuro, un pacto oculto que sellaba su verdadera identidad, un emisario del mal, disfrazado para engañar y atraer más almas hacia el abismo. Su poder no provenía de la luz, sino de la corrupción y la mentira. Había venido a destruir desde dentro, a romper la resistencia que yo había construido con tanto esfuerzo. El pueblo estaba en peligro, no solo por las fuerzas que habían cruzado la puerta infernal, sino también por aquellos que, bajo máscaras de salvación, traían la destrucción. Con renovada determinación, supe que debía desenmascarar al impostor y proteger a San Bartolomé, aunque eso significara enfrentar traiciones y dudas incluso entre mis propios fieles. Porque el verdadero sermón no solo es la batalla contra las sombras externas, sino contra las que se esconden en los corazones humanos. Título: La batalla espiritual. La noche en San Bartolomé se convirtió en el escenario de una batalla invisible pero desgarradora, donde la luz y la oscuridad chocaban con una intensidad que estremecía el alma. Yo, Mateo, me encontraba en el centro de ese combate, sosteniendo el peso de una fe que se tambaleaba bajo el peso del mal que había desatado. Dentro de la iglesia, rodeado de símbolos sagrados y sombras amenazantes, sentí la presencia de fuerzas ancestrales enfrentándose a mi voluntad. Los susurros se convirtieron en gritos, y las sombras en figuras que se alzaban como tormentas vivientes. Con cada oración, una oleada de luz rompía la penumbra,
Pero la oscuridad respondía con furia, intentando quebrar mi espíritu. Mis manos temblaban mientras trazaba signos sagrados en el aire, invocando protección y fuerza. El falso Salvador había caído, pero sus discípulos de sombras aún acechaban, buscando aprovechar cualquier grieta en mi defensa. El pueblo estaba dividido, y la línea entre aliados y enemigos se desdibujaba en el caos. Sentí como la fe de San Bartolomé pendía de un hilo, y comprendí que esta batalla no era solo mía, sino de cada alma que habitaba el pueblo. Debía ser un faro de esperanza, aun cuando la oscuridad intentaba devorarme. En el clímax de la confrontación, una luz intensa emergió desde el altar, envolviendo la iglesia en un resplandor que disipó momentáneamente las sombras. Supe entonces que, aunque la lucha era ardua, la fe podía ser un arma más poderosa que cualquier mal. Pero la batalla espiritual apenas comenzaba, y el verdadero sermón era resistir cuando todo parece perdido. Título: La verdad revelada. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, revelando una verdad que nunca imaginé enfrentar. Mientras luchaba contra las sombras que devoraban San Bartolomé, descubrí que el origen del mal estaba más cerca de lo que creía, en la sangre misma que corría por mis venas. En viejas cartas y documentos olvidados, encontré relatos de mis antepasados, sacerdotes que guardaron secretos prohibidos y que, sin saberlo, perpetuaron la maldición del sermón prohibido. El pacto oscuro no solo había afectado al pueblo, sino que había marcado a mi familia como guardianes y prisioneros a la vez. Esta revelación me golpeó con la fuerza de un trueno. Mi destino estaba entrelazado con el mal que debía combatir, y la línea entre víctima y verdugo se difuminaba en una sombra que amenazaba con consumir mi alma. Comprendí que para cerrar la puerta infernal no bastaba con fuerza ni rituales, sino con aceptar la verdad más dolorosa, que yo era parte de la misma maldición que buscaba destruir. La lucha se volvió interna, una batalla entre la herencia oscura y la luz que aún ardía en mi corazón. Cada paso hacia la redención requería enfrentar el legado de mis ancestros, y el miedo a sucumbir al abismo que ellos dejaron atrás. San Bartolomé dependía de mi elección, y aunque el camino era incierto y peligroso, supe que debía seguir adelante, no solo por el pueblo, sino para liberarme de la cadena invisible que me ataba al infierno. El verdadero sermón no era solo una condena, sino un llamado a la redención y al perdón, incluso cuando todo parece perdido. Título: El cierre de la puerta. La noche definitiva había llegado. San Bartolomé respiraba con dificultad, suspendido entre la esperanza y la desesperación. Yo, Mateo, me encontraba frente a la última prueba, el momento en que todas mis fuerzas, fe y sacrificio serían puestos a prueba para cerrar la puerta que había abierto sin saber. El altar de la vieja iglesia brillaba con una luz extraña, mezcla de lo divino y lo profano. En mis manos, el libro del ritual olvidado, y en mi corazón, la certeza de que este era el precio a pagar por salvar no solo al pueblo, sino a mi alma. Las sombras se agolpaban, furiosas y hambrientas, intentando detener el cierre definitivo. Sentí su fuerza golpeando contra mi voluntad, susurrando promesas de poder y desesperación. Pero mi voz se alzó firme, recitando el sermón con una convicción nacida del dolor y la esperanza. Cada palabra trazaba un círculo de luz, una barrera contra el abismo. Las paredes temblaban, el suelo vibraba, y el aire se cargaba con una energía que quemaba el alma. Supe que la batalla final no era solo contra fuerzas externas, sino contra mis propios demonios interiores. En el instante culminante, el libro absorbió la última sombra, y la puerta infernal comenzó a cerrarse con un estruendo que resonó en todo el pueblo. Un silencio profundo siguió, como si el mundo contuviera el aliento. Agotado pero libre, supe que la lucha había terminado, pero que la memoria del sermón prohibido viviría para siempre. Como advertencia y legado, San Bartolomé despertaba a un nuevo amanecer. Y yo, Mateo, renacía como guardián de un secreto que jamás debía repetirse. Porque el verdadero sermón es el que enseñamos con nuestras acciones, la fe que mantenemos en la oscuridad y la valentía de cerrar puertas que nunca debieron abrirse. Epílogo: El legado silencioso. El sol se alzaba sobre San Bartolomé, bañando el pueblo en una luz cálida y tranquila que parecía borrar las sombras que lo habían acechado. La iglesia, aunque marcada por las cicatrices de la batalla, seguía en pie, guardiana silenciosa de secretos que pocos conocerían. Mateo, ahora más que un simple sacerdote, llevaba en su alma la carga y la esperanza de un legado que trascendía generaciones. El sermón prohibido había cerrado sus páginas, pero su eco seguía resonando en las paredes, en el viento, en los corazones de quienes comprendían el delicado equilibrio entre la luz y la oscuridad. El pueblo comenzó a sanar.
lentamente, como un cuerpo que recupera la fuerza después de una herida profunda. Pero Mateo sabía que la batalla nunca termina realmente. Las puertas del infierno pueden cerrarse, pero el mal siempre busca un nuevo camino, una nueva grieta por donde colarse. Con humildad y vigilancia, Mateo se preparó para ser el guardián eterno, el vigilante en la sombra que protegería a San Bartolomé de aquello que no debía despertar nunca más. Porque el verdadero sermón no es solo una lectura prohibida, sino una lección de fe, sacrificio y coraje que permanece en el silencio, esperando el momento en que se necesite una voz para recordarlo. Y así, entre susurros y rezos, la historia del sermón que abría puertas al infierno quedó sellada en la memoria, un legado silencioso que perdurará más allá del tiempo.